dio poder y autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Amén. Mire para qué Cristo le dio poder a los creyentes. Mateo 10 y Lucas 9. Le dio eso para sanar enfermos, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Amén. Para predicar con unción y con poder. Pero ahí en ningún texto donde Cristo haya llamado cuando Cristo llama a sus discípulos, en ningún texto aparece que Cristo le dio poder a los discípulos para ellos autorizar que lo que ellos manden, así va a ser. Eso es un error. Y la mayoría de los cristianos que creen que ellos tienen la autoridad para que las cosas pasen de acuerdo a lo que ellos digan por su boca, usted se equivocó. Porque el asunto es que el legislador que hizo su ley fue Dios. Y los que hacen que se aplique la ley que los legisladores crean son los jueces. Son los jueces que hacen cumplir esas leyes. Ahora, hay un texto muy favorito para aquellas personas que creen que lo que ellos digan, como ellos tienen la palabra de Dios en su boca, que lo que ellos digan, como Dios le dio poder y autoridad, que lo que ellos digan, porque Dios le dijo, todo lo que tú digas yo lo voy a respaldar y lo que tú hagas yo lo voy a respaldar. Hay que tener cuidado con eso porque debemos recordarnos que nosotros no podemos endiosarnos. Debemos entender que nosotros somos instrumentos de Dios, y que Dios, a pesar de que nos da un don y ministerio, y de acuerdo al don y ministerio que nos da, así nos usa, pero no es que usted piense que por todo lo que usted diga, Dios va a tener que hacer eso. ¿Cuál es el texto favorito de la persona que dicen que lo que ellos declaren y decrete así va a pasar? ¿Cuál es el texto favorito? Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. ¿Qué dice ahí? Cuando Cristo le dijo a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro. Amén. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ate en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Usted sabe que la iglesia evangélica ha caído en el mismo engaño de la iglesia católica. Porque con todo respeto a los hermanos católicos, que hay muchos católicos que buscan a Dios de corazón. Aleluya. Lo único que Dios tiene que abrir el entendimiento para que conozca la verdad de una manera clara y verdadera. Los evangélicos, la iglesia evangélica ha caído, la mayoría, en este jueguito de creer que como la iglesia católica, oiga lo que dice la iglesia católica se deja dirigir y regir por tres cosas. Oiga bien, por la tradición, por el Papa y por las Escrituras. Por la tradición, por el Papa y por las Escrituras. Ahora, ¿qué pasa con eso? Estas tres direcciones con que ellos se dejan dirigir, la que queda en tercer lugar es la Escritura, la Biblia. Porque ellos se dejan llevar primeramente y ellos dicen que todo va a ser aceptado si viene de parte de Dios, inclusive la Biblia, dependiendo de la autoridad de la Iglesia Católica y dependiendo de lo que diga el Papa. Entonces, cuando caemos como evangélicos así, nosotros pensando que porque Dios nos dio ministerio, poder y autoridad, las cosas van a pasar por lo que nosotros digamos, porque somos ungidos y porque tenemos poder. Entonces estamos desviándonos como la Iglesia Católica, diciendo, primero mi tradición, primero yo como ungido y después la Escritura. Y después la Escritura. No. ¿Cómo debe ser la dirección? Primero la Escritura, segundo la Escritura, tercero la Escritura, cuarto la Escritura, quinto la Escritura, sexto la Escritura, séptimo la Escritura, décimo la Escritura. O sea, la Escritura en todos los sentidos. ¿Qué significa cuando Cristo le dijo a Pedro que todo lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos? ¿Qué Cristo le dijo?
Pedro, todo lo que tú digas por tu boca, yo lo voy a hacer. El Señor le está diciendo eso a Pedro. El Señor no le está diciendo eso a Pedro. El Señor lo que le está diciendo a Pedro, usted sabe lo que el Señor le está diciendo a Pedro. Primero le dice que te doy la llave para abrir el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo usted cree que fue que el apóstol Pedro le abría el cielo? ¿Cuál llave era que Pedro usaba para abrirle el cielo a la gente que estaba en la tierra? La llave es el evangelio. La llave es la palabra. O sea que cada vez que Pedro usaba la llave de la palabra y le predicaba a la gente, le está abriendo el cielo a la gente. Por eso que en una ocasión Pedro predica y se convirtieron 3,000, en otra ocasión se convierte en 5,000, porque está usando la llave de la palabra, la llave del evangelio. Amén. Ahora, hay una cosa que yo no puedo echar a un lado y es lo que se llama la fe. La Biblia dice que según tu fe, ¿será qué? ¿Será? ¿Quién me lo dice? ¿Será qué? Será hecho, ¿verdad que sí? Según tu fe será hecho. Ahora estamos hablando en un idioma diferente. Ahora yo no me estoy endiosando de que de acuerdo a lo que yo diga, Dios va a hacer la cosa, o a lo que yo haga, Dios va a hacer la cosa, porque yo soy ungido y Dios tiene que hacerlo. Porque como la Biblia dice, Dios no me puede fallar y Dios tiene que hacerlo. Espérese, porque tampoco le vamos a meter presión a Dios, ni le vamos a meter terror a Dios. Como que nosotros somos unos terroristas narcotraficantes que le vamos a meter a Dios para que Dios haga todo lo que Él quiera. Cuando ya usted dice, yo por mi fe, yo creo que eso está hecho, ya usted me está hablando en otro idioma. Porque, por ejemplo, la Biblia dice que Elías le dice acá, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que a menos que no sea por mi palabra, no habrá lluvia por 3 años y 6 meses. ¿Qué Elías está diciendo con eso? Mandó Dios a Elías a decir que no llueva por 3 años y medio. Búsqueme donde la Biblia dice eso, la Biblia no lo dice. Usted dirá, pastor, sí lo dice, porque dice que Elías dijo, viva Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia sino por mi palabra. No, esa expresión, viva Jehová, es una forma que Dios le permitía a los judíos jurar delante de Dios. Esa palabra, vive Jehová, repito, es una forma que Dios le permitía a los judíos jurar. Y Dios le dijo a los judíos, por mi nombre juraréis. O sea, Elías cuando dice vive Jehová, es lo que está diciendo, yo juro por Jehová. En el Antiguo Testamento se permitía, pero ahora en el Nuevo no se puede jurar, la Biblia lo prohíbe. Amén. Entonces, cuando Elías dice vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia por 3 años y 6 meses. Dios no se lo dice a Elías. Dile a esa gente que no viene lluvia. ¿Por qué Elías hizo eso? Elías hizo eso por 2 cosas. La primera fe, ve, en Santiago dice cuál fue el secreto que usó Elías para que la lluvia no bajara. ¿Cuál fue? Dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Sin embargo, oró fervientemente para que no lloviese 3 años y 6 meses. ¿Cuál fue el truco de Elías para que no lloviera? Se puso a orar, Jehová, detén la lluvia, Jehová, detén la lluvia, Jehová, hónrame, Señor, manifiesta tu gloria, manifiesta tu presencia, manifiesta tu poder. O sea, Elías oró primero y luego aplicó la fe y dijo, si no es por mi palabra, porque ya yo oré, yo le clamé a Dios para que Dios detuviera la lluvia, y ahora como yo le clamé a Dios, y valga la aclaración que cuando Elías le oró a Dios, es obvio que el Espíritu Santo le puso en el corazón a Elías decir eso de que no iba a llover en base a la oración que le estaba clamando y se estaba humillando delante de la presencia de Dios. Entonces Elías, la lluvia se para por la oración que él hizo y por la fe que tenía. Ahora, lo que yo no puedo es yo privar en un juez, en un legislador y en un rey, donde yo creo que siendo Dios el legislador, siendo Dios el juez, siendo Dios el rey, que yo venga y me tome la posición de Dios de ser un juez, de ser un legislador y ser un rey. Yo no soy eso. Dios es esas 3 cosas. Alabado sea el Señor para siempre.
Entonces, vuelvo y repito, cuando estas personas, a Pedro y a los judíos de antaño, porque eso Cristo lo usó de atar y desatar. Cristo lo usó, ¿usted sabe por qué? Porque eso era algo, una costumbre judía. Yo le exhorto al que no tiene el libro de costumbres judías, que ustedes la compren para que entiendan mejor las parábolas y las cosas de que habla la Biblia. Amén. De los lugares, de los árboles, de los nombres y toda la cultura y costumbre que tienen los judíos. Ahí da a entender mejor. Entonces, eso es una costumbre que tenían los judíos, gloria al Señor, de ellos usar ese término de atar y desatar. Y por eso Cristo usó el término atar y desatar. Pero el término atar y desatar, ¿usted sabe lo que es eso? Eso simplemente es algo que se realiza, ¿usted sabe dónde? En una corte. Atar y desatar es en una corte. Atar y desatar es cuando hay un problema entre dos ciudadanos que tienen que estar el juez, tiene que estar el abogado y tienen que estar las dos partes, el culpable y el acusador. Y tiene que estar el fiscal y tienen que estar los testigos. Amén. Eso es atar y desatar para una corte. Pero no es que a mí se me antoja. Imagínense que a usted se le antoje y diga, yo decreto un avión a chorro para mí el año que viene. Yo decreto para mí un Mercedes-Benz el año que viene. Ok, si usted por fe, usted dice, yo creo por la fe en el nombre del Señor Jesucristo que Dios me da un Mercedes-Benz, hasta un dealer Dios te da. Pero eso es por fe. Por eso no digo porque tú lo digas tú. Porque Dios, usted sabe, es más, desmiéntame usted a mí. Si muchos de ustedes, gloria a Dios, no tienen varios años orando por muchas cosas y ustedes todavía no las han recibido, ¿verdad que no? ¿Cuánto levanta la mano? Yo levanto la mano. Yo tengo un montón de tiempo de años orando por cosas y Dios no me la ha dado. Y usted sabe las veces que hay gente que me han dicho, yo decreto esa petición que tú estás orando, y tengo hasta 15 y 20 años esperando y yo no le he visto. No le he visto. Usted me dirá, pues sigue esperando que Dios se la va a hacer. No, lo que pasa, usted sabe que Dios es un Padre bueno. Usted puede decretar 1.000.000 de veces por segundo y cada día. Y si usted le decreta y dice, yo declaro tal cosa para mí, y si Dios ve que a usted no le conviene, Dios no se la va a dar. Primero, porque usted lo que está es privando en juez, en legislador y en rey, de que decretando como que usted es un legislador. Usted lo que es un siervo, que la palabra lo que nos manda a nosotros es a orar al Padre en el nombre de Jesús y orar de acuerdo a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios, no a nuestro antojo. Mire, yo le voy a dar un testimonio para desempaquetarle mejor eso de atar y desatar, que la primera parte del estudio hablé un poco de eso, de atar y desatar. Yo me acuerdo que había un hermano, gloria al Señor, que le estaba orando al Señor por una guagua. Él era un predicador. Él estaba orando al Señor por una guagua. Y el Señor le decía que no le iba a dar la guagua. Y el varón dijo, Señor, tú tienes que darme esa guagua porque esa guagua es para tu obra. Amén. Y él cada día que pasaba con su palabra, hablaba de la guagua, decretaba la guagua, declaraba la guagua. Y Dios le decía, no te puedo dar la guagua, que no te conviene. Pero ¿sabe lo que le pasó al varón? Le pasó como a Israel cuando Samuel era el juez, sacerdote y profeta, y el pueblo le pidió a Dios que le pusiera un rey para que Samuel, como era viejo y no lo quería, que quitarlo. Y como el pueblo insistió en rey, Jehová le dio rey. Pero no era la voluntad de Dios que tuviera Saúl como rey. Entonces así mismo fue con este varón que pedía la guagua. Dios le decía que no y él insistía. Dios dijo, ok, te la voy a dar, pero déjame decirte que cuando yo te la dé, te va a pasar esto y esto y esto y aquello y aquello y aquello y aquello. Y el varón, ¿qué hizo? La guagua que estaba pidiendo, que era para el ministerio, el hombre lo que hizo fue que se apartó y cogió la guagua para vender víveres, para vender plátano, y dijo que era para el ministerio. Y en una ocasión el varón iba en la guagua con su esposa, con la mamá de su esposa y con sus hijos. Y dice que la esposa de ese varón, cuando iban a salir, había tenido una experiencia donde ella veía, gloria al Señor, me parece que eran 7 cabezas cortadas
7 cabezas cortadas, aleluya, y que una sola persona se libraba. ¿Qué pasó? Que cuando salieron en una ocasión toditos junto a la guagua, hubo un accidente y la visión o la revelación que tuvo la esposa del varón, 7 cabezas, de lo que iban ellos de la familia, se mataron 7 y nada más quedó el vivo, el varón que estaba pidiendo la guagua. Y el varón quedó sin pie, sin mano, con costillas rotas, quedó todo desfigurado de la cara. Y ahora el varón está predicando y dejó el cancito de tratar de que las cosas que le pasen a él tienen que ser como él dice y no como Dios dice. Así que a Dios tenemos que pedirle es con reverencia, con respeto, con fe, pero también con la seguridad de que lo que él nos dijo en su palabra y a través de profecía de algún profeta, hombre de Dios, mujer de Dios, con la fe de que Dios lo va a hacer. Pero usted y yo no podemos darnos el lujo de nosotros pensar que Dios tiene la obligación de que si Dios no lo hace, como que Dios va a tener problemas con usted y conmigo. No. Entonces, volviendo a eso de atar y desatar. Atar y desatar es una palabra, por ejemplo, la palabra atar es, y hay hermanos que dicen, yo ato mi bendición. El que está orando un carro, yo ato mi carro. Y otro están orando por una casa, por su pareja, yo ato mi casa, yo ato mi pareja. Usted no puede decir ato. Eso es lo primero. Porque la palabra atar, ¿sabe lo que es? Es declarar sin autoridad. Atar. Declarar sin autoridad. Declarar sin ningún tipo de legalidad genuina. Eso es atar. Ahora, pero cuando se dice desatar, es declarar con autoridad. Declarar con legalidad. Por eso es que le dije que atar y desatar tenía que ver con el asunto de las cortes. Porque cuando un hebreo hacía un negocio con otro hebreo, lo que hacían los dos, que se quitaba un zapato, el comprador le daba un zapato al vendedor y el vendedor le daba un zapato al comprador. Y cada uno se iba. Cualquiera de ellos que quería hacer una cucaramácara, quería hacer un truquito, entonces el afectado iba a la corte y le decía a los jueces, a los ancianos, yo hice un negocio con fulano y ahora fulano me está saliendo con otra cosa y él no quiere terminar ese contrato que nosotros hicimos, ese negocio. Pues, ¿qué es lo que hacían los jueces? Los jueces mandaban a la casa del bandido que estaba quebrantando el negocio a buscar el zapato de la otra persona del negocio. Y cuando los hallaban, llevaban ese zapato a la corte y entonces ahí decía, mira, este zapato es el otro par de este zapato que tú tienes. Así que tú estás haciendo un engaño. Gloria al Señor. Entonces, cuando los jueces que investigaban a través de los testigos conocían de que, por ejemplo, el vendedor era que estaba haciendo engaño, ¿qué hacían los ancianos después que tenían ya la seguridad de la convicción? Que le decían al vendedor trucoso y engañador, le decían, te atamos a ese negocio, te atamos a ese terreno, a esa casa o a esos animales, en dado caso que ese fuera el negocio. Atamos, quiere decir, te declaramos sin legalidad ni autoridad. Te declaramos a ti sin legalidad genuina. Tú no tienes legalidad hacia eso. Pero al otro que estaba haciendo el negocio bien y siguió bien, le decían, a ti te desatamos. Le está diciendo te desatamos, le están diciendo, a ti te damos el derecho legal de que tú sigas teniendo lo que tú le compraste a aquel bandido. Entonces eso es atar y desatar. Entonces Pedro, el Señor le dice, lo que tú ates en la tierra, atado en los cielos, desatado en la tierra, desatado en los cielos. No era que Pedro iba a hacer con esa boca lo que le diera la gana, porque mire, si fuera por decretar y declarar, toditos nosotros fuéramos millonarios, porque yo mismo comenzara a decretar. Yo decreto que dentro de una semana, mi casa, este apartamento aquí en Colina del Arroyo 2, un día va a amanecer lleno de billetes de libre esterlina. Vamos a decretar. Vamos a decretar. O usted, si tiene alguna deuda, usted dice, dentro de una semana yo decreto y declaro que eso va a cancelar. Amén. Entonces,
vuelvo y le digo, como le dije al principio, si alguno de ustedes tienen esa creencia de atar, desatar, que ustedes creen que lo que usted diga, yo no le voy a pedir perdón, pero le voy a decir que revisen un poco mejor la escritura para que ustedes entiendan la forma en que Cristo nos dijo que nosotros tenemos que decir y hacer las cosas. Por eso, Padre, el Señor nos dio un modelo para la oración. Nos dejó el modelo del Padre Nuestro. Nos dejó el modelo del Padre Nuestro. Que inclusive, entre paréntesis, conocí un predicador que en una ocasión dijo que el Padre Nuestro no es inspirado y que el Padre Nuestro no es bíblico, que ese Padre Nuestro lo añadió al canon, a la escritura, un sacerdote o monje, un cardenal católico homosexual. Entonces, yo me pongo a escudriñar el Padre Nuestro y yo he predicado y he enseñado varias veces el Padre Nuestro, y las veces que he enseñado y predicado, Dios me ha dejado sentir el Espíritu Santo enseñando y predicando el Padre Nuestro. Entonces, si el Padre Nuestro es algo añadido que no es bíblico, que lo añadió un cardenal homosexual católico, entonces cuando usted y yo predicamos o enseñamos del Padre Nuestro, usted y yo no podemos sentir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando predicamos algo de la palabra, se nos deja sentir confirmándonos que lo que estamos hablando de la Biblia es real y que es bíblico. El Espíritu Santo usted no lo va a sentar, no lo va a sentir cuando usted habla una mentira, cuando usted comete un pecado. No, usted no lo siente ni yo lo siento. Entonces es una parte que se cae ahí. Entonces el Padre Nuestro, gloria al Señor, prácticamente yo he escudriñado mucho eso, y no solamente ese varón que yo vi, sino un montón de personas más lo dicen así, que el Padre Nuestro no es del canon, que eso fue añadido, gloria al Señor. Y yo he sentido la presencia de Dios cuando he enseñado y predicado el Padre Nuestro, gloria a Dios. Jesús orando, cuando los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Cristo le dijo, cuando oréis, oréis así, orad así. Y ya usted sabe, el Padre Nuestro, gloria al Señor. Entonces, usted y yo tenemos que ponerlo en otro lugar. Si usted habla por fe, y usted dice, yo creo por fe que Dios hace esa obra, Dios la hace. Pero no se ponga usted y que yo declaro, yo decreto. Es que usted no es juez, ni es legislador, ni es rey. Usted es un siervo que es verdad que al mismo Samuel, dice la Biblia, que Dios no va a caer ni una sola palabra de él en tierra, por tierra. Pero ¿por qué Dios lo hizo? Por la obediencia y sometimiento que tenía Samuel detrás de él. ¿Con quién es el contentamiento de Dios? Con los humildes, con los que obedecen. Amén. Aquellos que vivimos orando, que vivimos congregándonos, que vivimos viviendo la palabra, haciendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros andamos en obediencia, Dios siempre nos dice cosas bonitas y respeta lo que hacemos. Y no todo, porque de las cosas que hacemos por nuestra visión tan corta, a veces nos metemos en proyectos que no son de Dios. Y Dios lo que hace es que nos saca de ahí rápido para que ese proyecto que no nos conviene no nos destruya. Gloria a Dios. La palabra atar y desatar es una palabra que se aplicaba en las cortes hebreas. En las cortes hebreas relacionado a un trato, a un convenio, a un contrato, a un negocio. Amén. Ok, nosotros ahora estamos en los negocios del Señor, porque el mismo Jesús cuando se perdió, que José y María lo encontraron hablando con los doctores de la ley, escribir fariseos, Jesucristo le dice, siendo de 12 años, no sabéis que en los negocios de mi Padre debo estar. Aleluya. Entonces nosotros, cuando oramos, muchos cuando oran, dice yo ato. Y la palabra correcta no es yo ato, sino yo desato. Pero, ¿por qué? Porque yo ato es declarar sin autoridad y sin legalidad, sin legal. Eso es ato. Y desato es declarar con legalidad, con autoridad genuina. Eso es desatar. Pero el problema es que usted lo que tiene que pedirle al Padre creyendo en el nombre de Jesús. Porque usted debe vivir diciendo yo ato, yo desato. Es que usted tiene una autoridad que a usted le fue depositada en Dios. Y esa autoridad se va a manifestar. ¿Usted sabe para qué? Es por lo cual esa autoridad fue puesta. Porque a los mismos discípulos yo dije que el Señor le dio poder y autoridad. Pero cuando ustedes vieron, por ejemplo,
El Señor le dijo a Pedro, lo que ate será atado y lo que desate será desatado. Pero yo hago una pregunta. Después que Cristo le dijo eso a Pedro, cuénteme las veces que Pedro dijo yo ato y yo desato. Cuéntemela y búsquemela. O que Pablo lo haya dicho, o que alguno de los discípulos lo haya dicho, o que Cristo lo haya dicho. Usted se fija que cuando Cristo estaba en la tierra, Cristo lo que hacía era que le oraba al Padre y le oraba conforme a su voluntad. Eso es lo que Cristo hacía. Amén. Porque nosotros no podemos independizarnos, porque el Señor nos haya dado una autoridad, no podemos independizarnos de la dependencia de la voluntad de Dios, lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Amén. Entonces, por eso, atar y desatar es algo que el significado que le damos nosotros, para nosotros estar diciendo con la boca yo ato y desato, no es la correcta. Amén. Ahora, si usted me dice, yo por la fe, yo creo en el nombre de Cristo, que mi milagro y mi petición está hecha. Ya es otra cosa. Porque todos los hombres de Dios, en Hebreo 11, usted sabe por qué ellos fueron justificados. Por la fe. Con toda la debilidad que tuvieron todos ellos, en Hebreo 11 lo cuenta. Ellos fueron justificados por la fe. Entonces, si usted hace la cosa por la fe, así sí. Amén. Dame decirte algo, Raquel, entre paréntesis. El problema que sucedió en los principios del Evangelio en República Dominicana fue el siguiente. El problema básico estuvo en los que nos enseñaron y en los que nos predicaron. Como bien tú dijiste, quiero respaldar, apoyarte esa parte, y es que esas personas que enseñaron al principio el Evangelio fueron personas que amaban a Dios, que era consagrado, pero que eran muchos de ellos neófitos bíblicos, que eran gente, claro, que si tú le sirves a Cristo y tú te sometes a Dios, obedeces a Dios y vive una vida consagrada, Dios te respalda y te bendice. Pero cuando eres neófito bíblico, comete muchos errores. Por eso dice la Biblia que el diácono, el líder, el obispado, dice no un neófito, no un inexperto, no un nuevo convertido. Y otra cosa que muchos viven ¡ato los demonios! Pero, y cuando ellos dicen ¡ato los demonios!, no lo dicen en el acto, en el significado original que se refiere a la palabra atar, que es declarar sin autoridad y sin autoridad legal. No, cuando ellos dicen ¡ato los demonios!, ellos lo que están diciendo es que atando lo estuvieran amarrando con una soga. Amén. Y no es así. Porque lo primero es que usted no ninguna parte de la Biblia, y yo le pido a cualquiera que me busque en la Biblia, cuando la Biblia dice que atemos a los demonios. En toda parte lo que dice es, y Cristo nos dio poder para echar fuera demonios, para expulsar fuera demonios. Cuando en Hechos de capítulo 16, cuando la muchacha divina, que Pablo dice que desagradándole esto, Pablo se volteó y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que salga de ella. O sea, que los demonios lo que hace que uno tiene que hacer es echarlo fuera y expulsarlo. Pero usted decir, yo amarro los demonios y los mando al infierno, deje de estar gastando saliva, que los demonios no se van para el infierno. Hay un día establecido cuando los demonios van a ir para el infierno. Amén. Los demonios van a ir para el infierno. El día del juicio final, cuando dice la Biblia en 1 Corintios 6:3, que nosotros, los creyentes de la iglesia, vamos a juzgar a los ángeles caídos, que son los demonios. Y ahí en el juicio final es que ellos serán lanzados al infierno. Hay otros, yo voy al infierno, caballero, pero si el mismo Dios no ha querido él atar al diablo, y lo va a atar usted y lo voy a mandar yo. Entonces hay tantas cosas, hermano, que o hay otro que dice, no, porque el diablo vive en el infierno. ¿Quién le dijo a usted que el diablo vive en el infierno? Cuando la Biblia dice en Efesios 6:12 que el diablo tiene su fortaleza en los aires, no tenemos lucha contra sangre y carne, no dice que en los aires que está. Entonces mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Gloria a Dios, amén. Donde dice que Dios abarca los tres poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, porque él es juez, el legislador y es rey. Los tres. Él es el que decreta. Y yo le dije que el poder legislativo es el que forma y crea la ley, ¿verdad que sí? Entonces, esta palabra que es la ley, ¿de dónde viene? De Dios, ¿verdad que sí? Viene de Dios. Entonces, las leyes, los legisladores la forman, la crean
para que esas leyes, el pueblo se deje guiar por esas leyes. Las leyes no se dirigen por el pueblo, es el pueblo por la ley. Amén. Entonces, los predicadores de ahora han estado metiéndole unas inyecciones al pueblo para que el pueblo se sienta tan grande, somos grandes en Cristo, se sienta tan superior, aunque somos superiores en Cristo. Se está vendiendo un evangelio ahora que como tú eres un rey y un sacerdote y como ya Cristo sufrió, tú no debes sufrir. Por eso que está la religión por ahí, pare de sufrir. Ya yo no puedo sufrir porque Cristo lo hizo todo en la cruz de Calvario, pero Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y la Biblia dice que Cristo dijo que si al árbol verde hacían eso, ¿qué será con el seco? Y cómo murieron los apóstoles de Cristo. Y cómo fue perseguida en el tiempo de los emperadores romanos los apóstoles y los siervos de Jesucristo, la iglesia, cómo fueron. Pero ahora hay una inyección de que tú eres un rey y un sacerdote y a ti no te puede pasar nada negativo porque tú decretas que no. Yo decreto que no me pasa nada malo. Ah, ¿y por qué te enfermas? Decreta que estás sano. Decreta que tú estás sano. Lo que pasa es que lo que yo diga con mi boca será hecho, que Dios me va a honrar. Claro, por fe, pero en obediencia. Pero cuando tú tratas tú de decretar, tú tomando tú el lugar de Dios, como que tú fuiste el legislador que formaste esta ley, entonces Jehová te dijo, bueno, ok, sigue decretando todo lo que te dé la gana, que cuando te pudre y te muere y te crezca la hierba, tú vas a entender. Amén. Entonces es así. A Dios se le clama creyendo en el nombre de Jesús. Y usted no puede estar independientemente de Dios. Gloria al Señor. Amén. Mire, por ejemplo, para ir terminando, mire, por ejemplo, en una ocasión yo andaba para un lugar llamado Dajao de Yamasá, con una pastora y un grupo de personas en el camión de esa pastora. Y comenzó a llover. Y cuando regresamos de ese campo de Dajao, íbamos para un lugar llamado Los Caimitos de Yamasá. Y cuando bajamos una bajada, entonces ahí mismo de que bajamos esa venía otra una subida. Y el camión se atascó. Y el sobrino de la pastora, que era que venía manejando el camión, aceleró ese camión yo no sé cuántas veces. Y la rueda de atrás hacía y salía el humazo que chocaba con una piedra abajo. Y tuvimos nosotros que bajarnos. Y, espérese, yo inmediatamente antes de tirarme el camión, yo comencé a brincar en el camión, porque uno brincando, el camión como que va a pegarse de tierra firme y va a seguir. Y así. Y aparte de eso me puse a orar. Padre, tu palabra dice que en el nombre de Jesús, todo lo que yo pida será hecho. Yo no me acuerdo cuántas veces encima del camión yo dije en el nombre de Jesús y cuántas veces me bajé del camión después de meterle piedra debajo de la goma en el nombre de Jesús. Y el camión no salía de la zanja y del lodazal. El nombre de Jesús no tiene poder, pero claro, porque en el nombre de Jesús, hasta el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Pero lo que quiere decir que aún a veces usted le pide cosas a Dios, pidiéndosela en el nombre de Jesús y el Señor no se la da. Porque tú sabes la vocía que di yo en el nombre de Jesús y empujamos el camión en todo en el nombre de Jesús, fuerza humana y para mí fuerza espiritual, en el nombre de Jesús. Y el camión igualito, hermano. Entonces, nosotros tenemos que ponernos en nuestro puesto y nosotros saber que nosotros somos siervos y dependemos total y enteramente de parte de Dios. Y tenemos que dejar eso de creernos dioses. Es verdad que en un salmo dice, porque dioses sois, refiriéndose a los siervos de Dios, dioses sois. Dioses soy porque somos un hijo de Dios y tenemos herencia de ese Dios. Pero esa herencia y ese poder y autoridad que dependemos de ese Dios está sujeto a la voluntad del Dios que le servimos. No es que vamos a decir con la boca todo lo que querramos y todo va a pasar. Porque si fuera así, esto fuera por arte de magia. Qué bonito, ¿verdad? ¿Usted sabe cuánto yo quisiera? Yo quisiera por lo menos $10 millones. Yo decreto $10 millones que me aparezcan aquí ahora mismo.
Dame ver si lo veo. No lo veo todavía. Si yo digo, Padre, yo te suplico en el nombre de Jesús, tú me has dicho por tu palabra que todo lo que yo te pida, tú me lo das. Por favor, dame $1,000,000 Padre. Posiblemente Dios, ¿sabe lo que va a hacer Dios? Como ha hecho con siervos que le han pedido dinero a Dios. Y Dios le ha revelado a gente de otras naciones y le ha dado el nombre, la dirección que pidió. Y esa gente coge un vuelo y llega a la casa, la dirección que Dios le dio a ese siervo y esa sierva, y se aparece con $1,000,000. Ese es el Dios que le servimos. Pero decreto 1,000,000, decreto un avión, decreto que yo soy rey, decreto que soy presidente. Dejémoslo de chantaje y vamos a dejarlo por esta ocasión así, y el jueves próximo continuamos.